Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Continuamos hablando sobre el odio con el instructor Marco Plasencia. Sí, muchísimas gracias. Muy contento de poder estar con ustedes compartiendo esta sesión. Bueno, el odio también es un rasgo único, particularmente, ¿no? Porque los animales no tienen ese sentimiento, o por lo menos no podemos percibirlo. Ciertamente vemos que hay miedo, pero nunca vemos odio. Incluso cuando un león come algún ciervo, no vemos que lo haga con señas, sino lo hace como tiene un sentido de la naturaleza. En la Torá está escrito: la inclinación del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Entonces la pregunta que te quiero hacer es justamente sobre esto, ¿no? ¿Nacemos con el odio? ¿Es algo, un instinto particular del hombre? Sí, debido a que, como nosotros hemos comentado anteriormente, de que el odio realmente es la revelación de nuestro egoísmo, que se manifiesta en querer apartarnos de aquello que consideramos que nos hace daño o que nos desagrada, y querer acercarnos hacia aquello que nos agrada o sentimos que nos hacen bien. Entonces, esto se manifiesta externamente como odio, pero es algo que viene con nosotros desde el punto de vista de nuestro ego. También el odio acarrea muchas veces consecuencias destructivas o peligrosas, ¿no? Entre nosotros. Porque cuando uno acumula constantemente el odio hacia algo, termina también o enfermándolo a uno o provocando situaciones que son peligrosas, son destructivas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque hay ocasiones que nosotros no somos capaces de darnos cuenta de que estamos cayendo en esta cualidad de odio profunda que nos lleva a situaciones destructivas. No tan solo, como tú haces mención, con respecto a lo que nos rodea, sino que también con respecto a nosotros mismos. Y este odio, nosotros debemos llegar a ser conscientes de que este existe y que podemos llegar a corregirlo. O sea, evitar que esto se profundice para llegar a una situación de que se convierta en una fuerza destructiva. No tan solo, como comentábamos, del entorno próximo nuestro, sino que también respecto de nosotros mismos, porque si nosotros nos empecinamos en una cierta idea destructiva, eso va a tener consecuencias negativas en nosotros mismos, no tan solo en nuestro aspecto psicológico, sino que incluso puede llegar a afectar nuestra constitución física. Entonces, debemos ser capaces de ser conscientes de que esta fuerza tiene que ser limitada, que tiene que ser convertida en algo positivo. Entonces, el darnos cuenta es el primer paso para poder nosotros decir: tengo que trabajar con esto, tengo que convertir esta fuerza que es negativa, que se refiere básicamente a una falta del amor, para llegar a convertirla en un amor al prójimo y posteriormente en un amor al creador. Entonces, debemos aprovechar la situación no para cavar más profundo, sino que para poder salir hacia afuera de este abismo que puede llegar a ser el odio. Te quería preguntar también con respecto a lo que decíamos de los animales y los seres humanos, ¿no? Que hay una diferencia. Entonces, ¿por qué el hombre es diferente? Bueno, el hombre es diferente porque el deseo de recibir se ha ido desarrollando paulatinamente en un aspecto inanimado, después en un aspecto vegetativo, un aspecto animado, que podemos entender que son los animales, y un aspecto hablante que podemos entender que es el hombre. Y el hombre, al ser un nivel mucho más desarrollado de egoísmo, es capaz de llegar a experimentar las sensaciones de odio de forma mucho más acentuada. Y eso lo puede llevar a emprender acciones muy destructivas. O sea, nosotros hemos visto que el ser humano es capaz de destruir no tan solo lo que considera como lo que le causa desagrado, sino que también una gran porción del entorno, que incluye muchas cosas
de nuestro mundo que no tienen que ver realmente con ese desagrado. O sea, nosotros podemos llegar a tomar decisiones tan destructivas que podemos afectar a terceros o a partes de nuestro entorno material que realmente no están conectados con esa sensación de desagrado. Entonces, en eso somos diferentes nosotros, porque esta sensación de odio proviene de un egoísmo muy desarrollado y muy acentuado. Y esto también es necesario porque nosotros, para llegar a una corrección grande, debemos descubrir una gran falencia. O sea, debemos llegar a descubrir que tenemos grandes cosas que debemos corregir. Porque si nosotros no llegamos a descubrir que necesitamos corregir grandes falencias, entonces vamos a hacer el trabajo de corrección a medias. Entonces, por eso se revela este odio tan acentuado que el hombre puede llegar a sentirlo, y también es el único que puede corregirlo, porque tiene que hacer un trabajo de corrección en el nivel de humano, porque ya en los otros niveles inferiores de la naturaleza esto está resuelto, y entonces nosotros vemos que la naturaleza tiene reglas por las cuales se rige, y si la naturaleza la dejamos desarrollarse sin perturbarla, va a llegar a un equilibrio siempre, va a llegar a un equilibrio. Pero el ser humano es capaz de destruir ese equilibrio debido a que su egoísmo supera mucho lo que ya había existido antes como deseo de recibir. Entonces debemos tener cuidado y debemos llegar a ser conscientes, y esto podemos llegar a ser conscientes de dos formas. Una es que la misma naturaleza de alguna manera ponga freno a este desarrollo y nos corrija de una manera natural, lo cual puede llevar a grandes sufrimientos, o que nosotros lleguemos a ser conscientes de que necesitamos poner esfuerzo en corregirlo y tengamos un desarrollo mucho más equilibrado, así como lo lleva la naturaleza con respecto a lo inanimado, vegetativo y animado. Justamente quería preguntarte sobre eso, ¿no? De que si me preguntan a mí, claramente yo no siento odio o no detesto a nadie. No es algo con lo que muchas veces las personas nos sentimos relacionadas, el odio. O incluso es algo que nos queremos alejar o apartar. Entonces, ¿cómo podemos descubrir? Porque vos hablabas de eso, ¿no? De que uno tiene que descubrir eso que está dentro del corazón del hombre. Bueno, puede ser difícil porque, como habíamos comentado en alguna oportunidad, nosotros podemos pensar de que todo lo que hacemos está relacionado con cosas que son razonables, debido a que debo cuidar mi integridad patrimonial, mi integridad intelectual, la integridad de lo que yo creo. Entonces, a veces es difícil darnos cuenta de que eso realmente es una manifestación de odio. Pero sí podemos darnos cuenta al sentir que tenemos rechazo. Rechazamos ciertas acciones, ciertas palabras, modos de que las otras personas hacen cosas, y nuestra reticencia a conectarnos. O sea, primero sentimos rechazo y después no queremos conectarnos. Entonces hay situaciones con las cuales nosotros no queremos por ninguna manera sentirnos identificados, sentirnos conectados. Hay personas a las que no queremos ver, acciones que no queremos que se realicen, ideas que no queremos que sean expresadas. Entonces nosotros nos damos cuenta en ese sentido con esa situación de que percibimos nuestro rechazo y percibimos nuestra reticencia a la conexión. Entonces vemos que si no queremos esta conexión, especialmente en igualdad, porque a veces nosotros queremos conectarnos con personas con las cuales nos sentimos agrado, pero queremos hacerlo en una situación de superioridad, sentirnos como que nosotros podemos dirigir la situación como para que nos cause menos desagrado. Pero nosotros debemos querer llegar a la conexión en pie de igualdad, respeto y tolerancia. Y por supuesto, esto lleva a que hay niveles y grados de la manifestación del odio. Entonces, debemos nosotros estar conscientes de estas sensaciones de desagrado y de querer desconectarse, no querer tener ninguna relación con cierto tipo de personas, situaciones o cosas.
Ciertamente, como decías, ¿no? El odio es algo que rechazamos, yo te contaba recién, pero ¿es necesario erradicarlo totalmente? O sea, ¿es posible incluso erradicar el odio y solo vivir en amor? Eh, por supuesto que vivir en un estado de amor, en un estado de corrección es deseable. Pero nosotros no podemos llegar a ese estado sin el odio. O sea, nosotros debemos llegar a tener la sensación del odio. No necesariamente tenemos que llegar a realizar acciones de odio, pero sí tenemos que descubrir que esas situaciones de desagrado están dentro de nosotros y de alguna manera nos instan a actuar. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de eso y querer corregir el odio, o sea, ver la parte positiva, ver que realmente la fuerza superior ha creado nuestra realidad para beneficiarnos y lo ha hecho de la mejor manera posible. Mientras nosotros tenemos todavía sensaciones de odio, no somos capaces de descubrir la bondad que hay en la creación. Entonces, tenemos una gran tarea por delante. Por supuesto, no es necesariamente destruir la sensación del odio, sino que sobre esa situación de odio construir algo nuevo, o sea, cambiarle el aspecto, o sea, ser capaces de darnos cuenta de que nosotros sentimos un desagrado, que este desagrado es básicamente la manifestación de nuestro egoísmo, que nosotros podemos modificar nuestra sensación egoísta para ser capaces de respetar, para ser capaces de tolerar y para ser capaces de llegar a incluso el amor al prójimo. Entonces, en la medida que nosotros hacemos esfuerzos por ir en ese camino, vamos a ir corrigiendo. Pero no necesariamente se trata de destruir, porque también es parte o lo principal de lo que somos. El ego es lo que nosotros somos. Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer sobre eso? Construir algo nuevo, agregarle. Entonces, estamos en un nivel de odio, en un nivel de ego con cero amor, pero nosotros queremos entonces deslizar un poco el control hacia el 100%, y eso lo hacemos, por supuesto, paso a paso. O sea, no vamos de un estado 0 a un estado 100 en un solo paso. Nosotros debemos hacer esfuerzos, ir trabajando para poder controlar esa situación y poder llegar a la sensación del amor, que es nuestro objetivo. Sí, alguna vez escuché algo como que el amor cubre todas las transgresiones. Y en este punto, esto que estás hablando vos, ¿no? Me hace sentir que puede ser así, o sea posible, ¿no? Y la sabiduría de la Kabbalah nos ayuda en eso, en que el amor termine cubriendo todo este manto de odio que tenemos en nosotros, o sea, que el amor sea algo superador. ¿Y la Kabbalah nos puede ayudar en esto? Por supuesto que la sabiduría de la Kabbalah no tan solo nos puede entregar las herramientas para superar, sino que conocer cuál es la razón de por qué nosotros tenemos este odio, por qué estamos constituidos de este sentimiento egoísta. Entonces, llegar a conocer las causas, cómo es que se manifiesta, cómo es que nosotros podemos trabajar para, en conjunto, a partir de un entorno espiritual, nosotros llegar a reparar en ese entorno primero esta falta de conexión. Podemos nosotros utilizar las técnicas y las herramientas que nos proporciona esta sabiduría que proviene desde tiempos muy lejanos para ayudarnos, ha sido entregada para ayudarnos como sociedad en su conjunto a llegar a la corrección de esta falta de plenitud en el amor o de conexión. Entonces nosotros, utilizando estas herramientas que nos proporciona la sabiduría de la Kabbalah, podemos ir en una transformación del deseo egoísta y adicionarle la intención de adquirir la cualidad de otorgamiento superior. Y para esta tarea nos será muy útil conocer y comprender su naturaleza, o sea, estudiar la naturaleza de estas fuerzas que dominan la realidad. Trabajar con este sentimiento para llegar a poder realmente conectarnos con el entorno espiritual que nos va a proporcionar el estudio de esta sabiduría. Así que si queremos avanzar,
podemos concurrir a cabalacentroestudio.com y comenzar con esta gran aventura de autoconocimiento y comprensión de la realidad, en la cual nosotros podemos y nos vamos a desarrollar. Excelente. Justamente en nuestra caja de comentarios tenemos todos los links a nuestro centro de estudio y a más información si quieren saber. Así que bueno, muchas gracias Marcos por acompañarnos. Gracias a todos por estar viéndonos. No se olviden suscribirse si quieren saber más sobre la espiritualidad de la Kabbalah. Dejen sus preguntas en la caja de comentarios, son muy importantes para nosotros. Y hasta la próxima. Sí, muchas gracias Sebastián por la invitación y muchas gracias a todos que pudieron conectarse con esta entrevista, con esta transmisión. Y esperemos que todos tengan un excelente desarrollo y mucho éxito. Gracias.